absoluta de conciencia y el estatus cívico que define la separación de las iglesias y el Estado. Al igual que serían principios de ese texto constitucional que la laicidad establece estrictamente la diferencia entre dos universos distintos, el interés general y la condición individual, o que la laicidad es explícitamente consustancial con la República. Me salto alguna cosilla. Debiera verse también que la laicidad sostiene el desarrollo del ser humano en el marco de una formación intelectual, moral y cívica permanente en el espíritu crítico y en el sentido de la solidaridad y la fraternidad. Que el ideal laico es inseparable del rechazo al racismo y a todo tipo de segregación en todas sus formas, y que en una sociedad laica el único medio de desarrollo social es la integración, diferente de la asimilación, la participación de todos y todas en una colectividad de ciudadanos libres e iguales de derechos y deberes. Y termina él. No debería olvidarse tampoco que la ética laica conduce inevitablemente a la justicia social, la igualdad de derechos, la igualdad de deberes, la igualdad de oportunidades. La instrucción laica, la escuela, el derecho a la información, el aprendizaje de la crítica son las condiciones de esta igualdad. Bueno, pues más o menos con esto y con una frase de Víctor Hugo de nuevo, para terminar un poco y luego podemos debatir. Si este pueblo español en verdad quiere ser libre y soberano, debe olvidarse de los curas del rey. Quería añadir una cosa que no hemos dicho sobre los registros de propiedades. Tengo aquí una nota que, como referencia, podéis dar cuenta de cómo actúa la Iglesia Católica con respecto a las mezquitas que ya sabéis antes, y sobre las iglesias, terrenos, edificios, seminarios, edificios que son adaptados a residencias, etc. En un periodo de tiempo, el obispado de Navarra, Alicante, Toledo, Valencia, Cáceres, Córdoba, León, A Coruña, ha registrado cerca, solamente en Navarra, 1086 edificios, que solamente con la fe del obispo automáticamente pasan a propiedad de ellos. No. Que no estén registrados, que no estén registrados a nombre de alguien. Lo registramos por ley. Perdón. No, es que muchas veces ha ido el ayuntamiento a hacerse de quién es esa propiedad y se ha encontrado con que es suya y la iglesia lo ha vendido. Sí. El video va a ser abandonado, no va a ser el ayuntamiento, y va a ser registro, y que va por la casa, por el terreno, por el local, ¿no? ¿De quién es esta propiedad? Nadie. Del pueblo. Exactamente. Pero si no se paga la construcción durante 20 años pasa propiedad del que paga. Eso sería que... ¿Por qué la iglesia no necesita notarios? Por favor. Cogemos la palabra mejor. Sí. Modelo si queréis. Sí, eso es como he dicho en diferentes sitios. Sí, pero que para mí más o menos en Navarra. Es que en Navarra se ha movido más. Eso es la realidad. Pero eso está pasando en todas partes. Simplemente desde que hay una ley que dice que el obispo ejerce como si fuera notario. Y puede decir que eso es y lo puede escribir directamente a su nombre.
Bueno, pasamos si queréis a preguntas y hay una cuestión sobre todo y a, no sé, y a datos y a cosas que se pueden ampliar, no solamente eso. De todas maneras, la riqueza, si no sé si entráis, pero para los que no lo habéis hecho todavía, la riqueza de la página de laicismo.org es impresionante. Incluso se puede solicitar a afiliarse a un boletín y hay unos compañeros ahí que se pegan un curro impresionante, tienen a diario un boletín de noticias, todo está perfectamente, podéis tener una cantidad de información inagotable. Bueno, pues Andrés tiene la... A mí hay un aspecto que diferencia particularmente del pensamiento religioso que tenemos y este pensamiento religioso ha penetrado totalmente en la sociedad. De ahí que haya actitudes tipo políticos que son de un pensamiento religioso. Es decir, cuando la gente habla de líderes, está traspasando que hay una figura en paralelo a Dios. Es decir, hay una figura que es representativa de Dios. Los fenómenos pasó con Felipe González, con los fenómenos o como pasó con Nazar. Era el punto de un pensamiento religioso, la idea de lo que podría ser por una figura. Eso es un pensamiento religioso, profundamente religioso. Y eso está impregnando totalmente la sociedad. Por eso esta sociedad está formada, estamos siendo tratados como súbditos y no como ciudadanos. Esto conlleva que somos súbditos y no somos ciudadanos vivos. Mientras no nos quiten el peso del pensamiento religioso, nunca seremos vivos. Y yo me acuerdo, como anécdota, que puedo contar, mis hijos están sin ojos. El mayor tiene, no sé si pero bueno, en aquellos momentos era una decisión bastante extraña. Y me acuerdo de mi suegro, que fue uno de los cabecillas de las huelgas de la minería asturiana, que los mandaron 3 meses a hacer ejercicios espirituales a un monasterio que se llamaba Celón, donde les hacían rezar el rosario y todo lo demás, a ver si así se dedicaba el rojerío y tal. Entonces era la persona que yo me acuerdo que cuando estaba aquí decía, y venga a las vueltas alrededor de esto, y que venga estaciones, dice, y aquel que se caía, y otra vez que se volvía a caer, dice, y que no acabábamos nunca con el tema. Ya profundamente antirreligioso. Sin embargo, cuando tomamos la decisión de que no íbamos a bautizar, me acuerdo de él con mi hijo en brazos y diciendo, te van a dejar moro, te van a dejar moro. Eso es una persona que era totalmente antirreligiosa. La campaña que les mencionamos hay muchísima gente que le da miedo, que no puede nada, que a veces no religioso tampoco se puede miedo. Entonces, yo sugeriría que se pusiera algo así como no votar, para que no haya opciones de que se quede sin poder vivir. Ya hay. Ya está la tercera que dice ninguna. Hay un momento que había ninguna. Sí. Eso a petición de Europa Laica insistió, etcétera, y desde hace varios años, ¿no? 2 o 3 ya aparece el servicio, asuntos no sé qué sociales, iglesia católica. Yo lo dije. No, pero bueno, sí. Yo quería decir que, por ejemplo, un caso que me ha pasado cercano es, yo tengo 2 niños y una niña mayor estaba, mayor que está en primero de primaria, ha pasado ahora a segundo, y ella tiene alternativa, pero por ejemplo el chico lo acaba de matricular ahora porque entra ahora primero de infantil
y no me viene la opción de alternativa. O sea, a mí me entregan la papel de la matrícula y yo porque sé que en este centro, que es un centro público, sé que se da alternativa, pero sin embargo en el colegio no existe la casilla de alternativa. Entonces yo fui, pues, protesté a la dirección y le dije que no viene la casilla de alternativa, que si ahora mi hijo va a tener que hacer hilarguismo, budismo, porque otra cultura religiosa, algo así que creo que ponía. Y me dijo, pues pongo un cuadradito y con marca la X y alternativa. Dije, bueno, pero yo que soy madre, y sé, o sea, soy madre de este centro y conozco la opción, pero quien venga de fuera, que es una madre que acaba de escribir a su niño, ¿cómo sabe que existe esa opción? Así que yo me temo que el año que viene mi niño va a ser el único que se sacará de clase. Me temo. Ahora, sí, vamos y debo decir otra cosa más. Ahora contestamos. En un colegio público. Otro ejemplo también es que los padres y madres del colegio que estamos hemos firmado toda una petición porque la hora de inglés no se le está dando la importancia que se le debe dar. Le están dando 1 hora y media, en lugar de más horas como una asignatura que es, digamos, del mismo valor que puede ser la matemática o la lengua castellana. Y sin embargo le están dando el valor de una asignatura, digamos, entre comillas, María, ¿no? Y sin embargo la religión se le está dando 2 horas, cuando la hora, digamos, mínima en religión son 1 hora y media. Entonces nos hemos quejado a los padres, pero al final no han subido la hora en inglés, pero se lo han quitado informática o educación pública. Muy bien. Entonces hay que seguir. ¿Había otra más? Cada vez menos clientes, cada vez más, sin embargo, siguiendo la cultura y ahí a la pregunta por qué pasa esto, tanto la raíz de la posibilidad de crear combatir posiblemente la existencia de la religión por los lados, y a mí en este ámbito me resulta tiene una pregunta que es esta separación del sentido intelectual parece relativamente fácil, el ámbito de lo público y lo privado. Yo creo que esta práctica no lo veo ni el ser humano, no es una cosa en lo privado ni es otra cosa en lo público. Y mi pregunta es si esto no nos dificulta un poco a la hora de pensar cómo enfrentar estas intenciones en las que estamos incurriendo no estamos. Se confunde los pasos. No sé si esta separación solamente la separa, la práctica es operativa y no nos está permitiendo entrar en otros ámbitos que a lo mejor tendríamos que entrar también a desarrollar nuestra Ahora contestando, hay una cuestión que se puede ligar un poco, lo de los hábitos y el que las personas sean religiosas o no, yo personalmente lo respeto y no hay ningún problema. Allá cada uno si eso es liberador o no es liberador, en su pensamiento, en sus cosas. El problema es cuando trasciende de tu individualidad. No puedo ser muy religioso. De hecho, en Europa laica tenemos corrientes de cristianas. Hay redes cristianas, hay cristianos de base, hay otra serie de cosas. No sé si habéis visto la última, Augusto a lo mejor lo puede concretar más, ha habido una serie de movimientos de organizaciones de profesores de religión, de cristianos de la OAC y de otros que han firmado manifiestos contra la ley Wert y entre otras cosas por lo que supone de invasión de la religión frente a la ciencia y a aprendizaje de todas otras cosas. Es decir, que una cosa no quita la otra. Que puede ser muy religioso. Chirac, que era presidente francés, un meapilas. Y sin embargo, jamás estuvo presidiendo un funeral, nunca un funeral religioso en unos temas de Estado. Nunca ha estado en una como jefe de Estado, presidente del gobierno, en un acto que sea religioso. Es decir, no tiene por qué.
Y las contradicciones, desde luego, lo más fácil es que si yo no creo que un centro religioso dé la formación que necesita mi hijo, no lo matriculo allí. Si yo creo que no debe de tener un montón de horas dedicado a que le dogmaticen y le instruyan, más que instruir, le fomenten una serie de principios religiosos de una determinada religión, pues no lo apunto a la clase de religión. Entonces, hay una serie de cuestiones que evidentemente es el único cambio posible, real. Si yo soy alcalde, voy a poner un ejemplo de amigo mío y de Izquierda Unida, de un ayuntamiento, y soy ateo para más INRI, no puedo estar presidiendo como alcalde las profesiones. Por ética, por estética y sobre todo por democracia. Es que es una barbaridad. Y luego, con respecto a lo de los colegios, hay una cosa que, bueno, ahí es que hay que denunciarlo. Es decir, si hay un programa que se está incumpliendo y que se están cambiando horas, para esto ya hay bastante con lo que hay. Siguiendo solamente el programa oficial, hay más horas de religión en el currículum de un alumno hasta el bachillerato que de cualquier otra asignatura, salvo lengua, matemática y poco más. Y lo peor es que encima los que no quieren ser dogmatizados tienen que estar secuestrados, porque a esas horas tienen que estar allí. Y además se dice que no pueden hacer currículum, no se pueden hacer actividades que avancen curricularmente. Es decir, se les dice que tienen que perder el tiempo para que no se perjudiquen los otros mientras son dogmatizados, porque mientras puedan aprender los otros algo. ¿Habrá algo más irracional y más absurdo? Siglo XXI. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos que acabar, ¿no? Bueno, tú lo has leído también, ¿no? Una cosa como profesor de religión, pues se ha colado así. No, pero vamos, eso fue la semana pasada, ¿eh? Bueno, tocaba adelante. Entiendo a la OA, entiendo a CPP, porque la dimensión del creyente va mucho más allá de este mundo. Entonces, pienso también que le coarta la libertad de entender el mundo. Es decir, que cada religión es un problema de la religión, que si una familia no puede estar entonces la escuela, con tantas cosas, en la actividad de todo, la escuela avanza entonces desde ahí yo entiendo que por qué está afirmado que es lo que con la escuela y no va a ir porque tiene que ir mucho más allá y tiene que tener libertad para los que no hacen y libertad para los que tienen. Desde los estudiantes, desde un momento de crecimiento en primaria, de algunas preparaciones y clases de religión que la tengan. Y por otra parte, no todos los profesores de religión están puestos por los religiosos, no todos, porque
de la religión y a mí no me ha dado el obispo, entonces como me trata porque me enseñan en bandera, es decir, que en algunos casos y en algunos países por eso en ese sentido no quiero decir que no hay que negar eso para aprovechar. Creo que no es el ser de la religión, o que decía que han escrito. No, pero va por otro sentido completamente. El mismo sentido laico que estamos hablando, como ya dije. Entiendo que llegar a una edad, estoy con este compañero también, esto no es fácil, esto no es ni blanco ni negro. Y que hay que profundizar mucho, porque luego una educación difícil. En algún momento habría que dar cultura de la religión. ¿En qué momento? Historia. No como religión. El hecho Perdonad, no hablemos así, es que nos están diciendo además que ya teníamos que haber terminado hace un cuarto de hora. Si hay alguno, sí, ¿no era a la menos a la y media? No, era a las 6. Menos cuarto. Ah, bueno, vale, bueno, podemos bien. Tenías la palabra. No, tú tenías la palabra. Él tenía la palabra. Lo que yo creo que la religión, un poco la línea de todos, tiene un papel, mucho sí, culturalmente, yo creo que es parte de la religión, por ejemplo, de las partes sociales. Mire, nosotros que la religión que tenemos que hacer una respeto, que incomoda, por ejemplo, cuando hay una que tiene una social, está haciendo el recuento, está todo bonito, no hay otro. Pero hay personas, bueno, por los procesos de integración, lo que era la confirmación de su militar, y lo que esto se nos intenta, uno atendiendo a tener a los muertos, a los familiares, o cortar los teléfonos, y eso tenemos. Entonces, eso es importante. El segundo tema que me gustaría plantear, lo de la iglesia en Navarra y demás, es la iglesia. Lo que hay que contar es que la iglesia es el maestro de la televisión del país. Porque todos estamos contando que ustedes tienen un mérito de que el año 2021. Bueno, el deporte del Estado es serio. Entonces, bueno, porque contamos lo pensamos. Entonces, yo creo que también hay una división de papel. El vídeo catalogado lo que están haciendo, bueno, lo están usando en ediciones, o lo están poniendo, y todo eso, eso se parte de ahí. ¿no? Yo quería hablar sobre lo de la religión en las escuelas, que me parece que es que no tengo ninguna duda en esto. O sea, si alguien quiere la religión, que vaya a una iglesia, a cualquier iglesia que quiera ir, y en la religión, por favor, nada de lo que sí, evidentemente se estudia el hecho religioso, se estudia el hecho religioso desde el punto de vista filosófico, que hay un montón de temas religiosos que la religión. Claro, eso es un entonces no es solo meternos en la escuela, esto no lo tenemos que estudiar de ninguna manera. Estudiar el hecho histórico desde el hecho religioso, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista filosófico, pero no como religión, pero ni católica, ni musulmana, ni anglicana, ni mediopensionista, ninguna. Una cosa es el grito de una religión, o sea, que tiene que estar fuera de la escuela para la religión. No puede ser dogmática, eso sí, por favor. No ya para que no sobre esa religión ni por lo visto, que no tiene sentido. Por eso no contradictorio esto de una profesor de religión que posicione en contra de que tiene mayor importancia la religión. Si es una profesor de religión, ¿cómo es posible que usted, eso a mí no me cuadra, no lo entiendo, no sé qué interés que puedan hacer esto, pero no una tradición, es un tema privado. Es privado. A ver, lo que es pública no tiene por qué intervenir la religión. En la red pública, en lo que es común.
Ahí no puede jugar, tiene que ser en su sinagoga, en su catedral, en su catequesis, ahí sí, pero no en el sistema educativo. Y tanto si es público. Que si tú quieres una enseñanza auténtica, te vas a un colegio privado católico, o a un musulmán privado, y no. Bueno, eso se está pidiendo, por favor. Pero nosotros de Madrid no dejan tener varios de fondo, porque es un principio, como decía en Francia, la revolución de principios antes de Estado. Si tienen que arreglar algo, ellos arreglan la parte de fuera, pero de dentro no arreglan. Aquí es lo que se dice de la tierra, no es nada, la línea, ahí la tira, pero ya no hay edificios, tierra, tal, porque esto es un edificio durante más de 450 años, la iglesia de los testamentos y el dolor que debemos de ser un modo registrado y lo pagado. Entonces es el importe que sea religioso en la religión que sea, es una acción por el propio privado, a la cual pues el código, y siempre decirlo así, por sus creencias. Los códigos se buscan individualmente. Entonces, deberíamos tener puntos más balances. Una de las cosas que hay en el problema, estos problemas que existen, es por culpa de los acuerdos con San José. No, y al sistema que tenemos por tanto le va muy bien. Claro. Tenemos que ir terminando porque a las 6 tenemos que estar en otro lado. Augusto, rapidísimo. Son catequistas, personas que dan religión, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, personas que dicen una ciencia o un arte. Se nos escapa. Bueno, entonces terminamos. Hay una conclusión, yo creo, clara de cara al Frente Cívico, que hoy se planteará una de las líneas de trabajo, si estamos de acuerdo con esto para la Asamblea. Si creemos que es eje fundamental, tendremos que plantearlo como acciones prioritarias en trabajar sobre esto, y no ese apéndice que se plantea siempre en todo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que estamos tal, en lo otro hay la cantidad de gente que hay. Porque no lo creemos que esto realmente es un problema y que es central. Bueno, vámonos a otra.